El Olimpo del acero y la madera. Top 15 modelos de montañas rusas por su recorrido. Introducción, el arte del recorrido. Una montaña rusa es mucho más que una simple suma de altura, velocidad e inversiones. Es una sinfonía cinética, una narrativa contada a través de fuerzas G, y una danza coreografiada con la física. El alma de una montaña rusa reside en su recorrido, o layout, la secuencia de elementos que dictan su ritmo, su personalidad y su impacto en el pasajero. Este ranking no se centra únicamente en las estadísticas más extremas, sino que valora el diseño integral del modelo, la innovación que aportó, la fluidez de sus transiciones, la calidad de sus sensaciones y su legado en la industria del entretenimiento. Desde la elegancia de las curvas hasta la brutalidad del airtime, estos son los 15 modelos de montañas rusas cuyo diseño de recorrido los ha catapultado a la cima de la ingeniería y la emoción. 15. Vekoma Suspended Looping Coaster, SLC. Círculo relleno fabricante, Vekoma, Países Bajos. Círculo relleno filosofía de diseño, compacto, intenso y replicable. El modelo SLC fue una de las primeras soluciones, llave en mano, para parques que deseaban una montaña rusa invertida de alta emoción sin el enorme coste o espacio de un diseño personalizado de B&M. Su recorrido es una maraña de acero diseñada para empaquetar 5 inversiones en una huella notablemente pequeña. Círculo relleno características clave. El clásico trazado del SLC es inconfundible, una subida, una primera caída en curva que lleva a un rollover, 2 inversiones, seguido de un sidewinder y un double inline twist. Esta secuencia es una de las más reconocibles y replicadas en el mundo. Círculo relleno la experiencia. Sería un error no reconocer la notoriedad de los SLC por su intensidad, a menudo calificada de brusca. Los arneses sobre los hombros, combinados con las rápidas transiciones, pueden generar una experiencia agitada. Sin embargo, las generaciones más nuevas de trenes y un buen mantenimiento han suavizado muchos de estos legendarios golpea orejas. A pesar de su reputación, un SLC en buen estado ofrece una ráfaga de adrenalina innegable, con fuerzas G positivas intensas y una desorientación constante. Círculo relleno ejemplos icónicos. Círculo hueco el Cóndor, Walibi Holland, el prototipo original, que sentó las bases para docenas de clones. Círculo hueco de Great Nor'easter, Morris Pierce, un ejemplo que ha recibido importantes mejoras en el trazado y nuevos trenes para ofrecer una experiencia mucho más suave y agradable. Círculo relleno legado. El SLC democratizó la montaña rusa invertida. Hizo accesible un tipo de atracción de élite para parques de tamaño mediano en todo el mundo, convirtiéndose en una silueta familiar en el horizonte de más de 40 parques. 14. Gerstlauer Euro Fighter. Círculo relleno fabricante, Gerstlauer, Alemania. Círculo relleno filosofía de diseño, emoción vertical en un espacio mínimo. El Euro Fighter se diseñó para ofrecer múltiples elementos de alta emoción, siendo el principal una subida vertical y una caída que supera los 90 grados. Todo el recorrido está pensado para ser vertiginoso y lleno de sorpresas en una superficie muy contenida. Círculo relleno características clave. La subida en ascensor de 90 grados es su seña de identidad, generando una tensión increíble. Le sigue una caída, más allá de la vertical, típicamente 97 grados, que lanza a los pasajeros fuera de sus asientos. El resto del recorrido suele incluir varias inversiones compactas como bucles verticales, Immelmans o Hardline Rolls.
Círculo relleno. La experiencia. El Eurofighter es una descarga de adrenalina pura. La subida cara al cielo es angustiosa, y la pausa en la cima antes de la caída es terroríficamente brillante. La sensación de ser empujado hacia abajo en la primera caída es única, seguida de un recorrido rápido y desorientador que no da respiro. Es la definición de una atracción corta pero extremadamente intensa. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco. So the Ride, Thorpe Park, un ejemplo famoso por su elaborada tematización de terror y una sección interior antes de la subida principal. Círculo hueco. Takabisa Fuji Q Highland ostentó el récord de la montaña rusa más empinada del mundo con una caída de 121 grados, llevando el concepto del Eurofighter al extremo. Círculo relleno. Legado. Al igual que el SLC, el Eurofighter ofreció una solución asequible y compacta para parques que buscaban una atracción de récord. Su subida y caída verticales se han convertido en un elemento básico en la industria, inspirando a otros fabricantes. 13. Arrow Dynamics Looping Coaster. Círculo relleno. Fabricante. Arrow Dynamics, Estados Unidos. Círculo relleno. Filosofía de diseño. Pioneros de la inversión. Arrow no solo inventó la montaña rusa de acero tubular moderna, sino que perfeccionó el arte de poner a los pasajeros boca abajo de forma segura. Sus recorridos de los años 70 y 80 fueron los lienzos sobre los que se pintó el futuro de las inversiones. El diseño era funcional, a menudo angular, y centrado en presentar el bucle vertical como la estrella del espectáculo. Círculo relleno. Características clave. Sus icónicos bucles en forma de gota de agua, no perfectamente circulares para controlar las fuerzas G. Los corkscrews dobles y, más tarde, el batwing, dos inversiones en un solo elemento. Sus transiciones son a menudo abruptas, un producto de la tecnología de diseño de su época. Círculo relleno. La experiencia. Montar en un Arrow Looper clásico es una lección de historia. Se siente mecánico, poderoso y, a veces, tosco. Las fuerzas G en sus bucles son intensas, y sus famosos corkscrews proporcionan un chasquido lateral característico. Aunque superados en suavidad, la importancia histórica y la emoción pura de sus inversiones fundamentales son innegables. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco. Corkscrew, Cedar Point, 1976, la primera montaña rusa en presentar tres inversiones. Su silueta sobre la pasarela del parque es una de las imágenes más icónicas de la industria. Círculo hueco. Loch Ness Monster, Busch Gardens Williamsburg, famosa por sus bucles entrelazados, un momento visualmente espectacular que sigue siendo único hoy en día. Círculo relleno. Legado. Sin Arrow, el paisaje de las montañas rusas modernas sería irreconocible. Abrieron la puerta a la era de las inversiones, y establecieron los cimientos sobre los que fabricantes como B&M y Vekoma construirían sus imperios. 12. B&M Flying Coaster. Círculo relleno. Fabricante. Bolliger y Mabillard, Suiza. Círculo relleno. Filosofía de diseño. Simular el vuelo. El B&M Flying Coaster es una hazaña de la ingeniería, diseñada para colocar a los pasajeros en una posición de superhéroe, tumbados boca abajo. El recorrido se crea específicamente para explotar esta perspectiva única, con grandes curvas panorámicas, inversiones que simulan giros en el aire y rasantes aterradoras cerca del suelo o el agua. Círculo relleno. Características clave. Un innovador sistema de asientos que pivota para colocar a los pasajeros en posición de vuelo.
El elemento más icónico es el pretzel loop, una inversión que sumerge a los pasajeros de espaldas al suelo, generando fuerzas G positivas increíblemente intensas y sostenidas. Círculo relleno. La experiencia es una de las sensaciones más singulares en un parque de atracciones. La libertad de no tener nada debajo de ti es liberadora. El pretzel loop es, para muchos, la inversión más intensa jamás creada, una compresión brutal que te deja sin aliento. El resto del recorrido es una mezcla de giros gráciles y la emoción de ver el mundo pasar a toda velocidad justo debajo de tu cara. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco. Tatsu, Six Flags Magic Mountain, la bestia del cielo, construida en la cima de una montaña para maximizar la sensación de altura y vuelo. Su pretzel loop es legendario por su intensidad. Círculo hueco. Manta, Sea World Orlando, un ejemplo perfecto de cómo integrar el recorrido con el entorno, con espectaculares rasantes sobre el agua y cascadas que interactúan con la atracción. Círculo relleno. Legado. B&M no inventó la montaña rusa voladora, pero la perfeccionó, creando una experiencia fiable, de alta capacidad y verdaderamente inolvidable que sigue siendo un pilar en los parques que la poseen. 11. S&S Sansei Technologies 4D Free Spin. Círculo relleno. Fabricante, S&S Sansei Technologies, Estados Unidos. Círculo relleno. Filosofía de diseño, caos controlado en un eje vertical. El 4D Free Spin es una criatura extraña y maravillosa. A diferencia de las montañas rusas tradicionales, gran parte de la experiencia no está dictada por el trazado de la vía, sino por la rotación libre de los asientos. El recorrido es una pista en zig-zag vertical, diseñada para inducir el volteo de los vehículos mediante imanes estratégicamente colocados. Círculo relleno. Características clave: trenes con asientos a ambos lados de la vía que giran independientemente. Un recorrido vertical compacto. El uso de imanes para controlar, o fomentar, el número de giros, lo que hace que cada viaje sea potencialmente diferente. Círculo relleno. La experiencia, desorientadora, impredecible y vertiginosa. No sabes si vas hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Las caídas repentinas se combinan con giros que te ponen boca abajo en momentos inesperados. Es menos sobre la velocidad y más sobre la sensación de ingravidez y la sorpresa constante. Es una risa nerviosa hecha montaña rusa. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco de Joker, Six Flags Great Adventure, uno de los modelos más comunes, con una combinación de colores llamativa que encaja perfectamente con su naturaleza caótica. Círculo hueco. Batman, The Ride, Six Flags Fiesta Texas, el prototipo que lo inició todo, demostrando que se podía crear una experiencia emocionante en un espacio increíblemente reducido. Círculo relleno. Legado, el 4D Free Spin ha sido un éxito comercial masivo. Ofrece una experiencia única y de alta emoción que los parques pueden instalar a una fracción del coste y el espacio de una montaña rusa tradicional, lo que la convierte en una adición perfecta para casi cualquier parque. 10. Great Coasters International, GCI, Gooden. Coaster. Círculo relleno. Fabricante, Great Coasters International, Estados Unidos. Círculo relleno. Filosofía de diseño, fluidez retorcida y airtime constante. GCI revolucionó la montaña rusa de madera moderna. En lugar de los tradicionales recorridos de ida y vuelta, out and back, GCI se especializa en diseños twister retorcidos que rara vez presentan un tramo de vía recta.
Sus recorridos son un nudo de madera que se cruza sobre sí mismo, lleno de curvas peraltadas y pequeñas colinas diseñadas para mantener a los pasajeros fuera de su asiento. Círculo relleno. Características clave. Trenes Millennium Flyer extremadamente cómodos y articulados que navegan las curvas cerradas con facilidad. Recorridos que se sienten rápidos y fuera de control, pero que en realidad están meticulosamente diseñados. La sensación de volar bajo, a través de la estructura de madera. Círculo relleno. La experiencia, alegría pura. Un viaje en una GCI es implacable, pero no de una manera dolorosa. Desde el momento en que sales de la primera caída, no hay un segundo de respiro. Estás constantemente girando, subiendo y bajando, experimentando ráfagas de airtime flotante mientras el tren ruge sobre la vía. Es la sensación clásica de la madera, pero refinada a la perfección. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco. Wodan Timber Coaster, Europa Park, una obra maestra masiva y bellamente tematizada que interactúa con otras dos atracciones, creando una experiencia inmersiva. Círculo hueco. Mystic Timbers, Kings Island, famosa por su ritmo implacable y un final sorpresa. En un cobertizo temático, es considerada por muchos la mejor GCI. Círculo relleno. Legado. GCI demostró que las montañas rusas de madera podían ser complejas, cómodas y llenas de airtime sin depender de caídas gigantescas. Mantuvieron viva y próspera la tradición de la madera en una era dominada por el acero. 9. Intamin Hydraulic Launch Coaster, Accelerator. Círculo relleno. Fabricante, Intamin AG, Liechtenstein. Círculo relleno. Filosofía de diseño, velocidad pura y brutal. Este modelo se diseñó con un único propósito, la aceleración más explosiva posible. El recorrido es minimalista y se centra en una sola cosa, el lanzamiento hidráulico. El resto es una simple excusa para experimentar esa velocidad, generalmente en forma de una torre Top Hat gigante. Círculo relleno. Características clave, un lanzamiento hidráulico que utiliza un sistema de catapulta para generar una aceleración que ninguna otra tecnología podía igualar en su momento. Recorridos muy cortos centrados en el lanzamiento y un gran elemento de altura. Círculo relleno. La experiencia, es una de las experiencias más viscerales que se pueden tener. El momento del lanzamiento es una patada en la espalda que te pega al asiento. La subida vertical a una velocidad de vértigo es desorientadora, y la vista desde la cima, si tienes tiempo de verla, es espectacular. El descenso, a menudo con un giro de 270 grados, mantiene la intensidad hasta el final. Es la fuerza bruta convertida en atracción. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco. King Dakar, Six Flags Great Adventure, la montaña rusa más alta del mundo y la más rápida de Norteamérica. Su lanzamiento de 0 a 206 km por hora en 3,5 segundos es legendario. Círculo hueco. Top Thrill 2, Cedar Point, originalmente Top Thrill Dragster, ha sido rediseñada con un lanzamiento LSM múltiple, pero su legado como la primera Strata Coaster, más de 400 pies, con lanzamiento hidráulico es imborrable. Círculo relleno. Legado, el Accelerator Coaster redefinió la guerra de la velocidad. Introdujo la era de los lanzamientos de más de 160 km por hora y creó las categorías de Strata Coaster y Giga Coaster, empujando los límites de lo que se creía posible. 8. B&M Dive Coaster. Círculo relleno. Fabricante, Bolliger y Mabillard, Suiza. Círculo relleno. Filosofía de diseño, suspense y terror vertical.
La dive coaster está diseñada en torno a un único momento dramático, la caída vertical. Todo el recorrido previo está construido para aumentar la tensión antes de ese momento cumbre, donde el tren se detiene al borde del abismo, ofreciendo a los pasajeros una vista aterradora del vacío antes de soltarlos. Círculo relleno. Características clave: trenes extra anchos, de 6 a 10 pasajeros por fila, para dar a todos una vista de primera fila. La icónica pausa, en el borde de una caída de 90 grados. Elementos posteriores a la caída, como grandes inversiones y melman o chapuzones splashdown, que están diseñados para trenes masivos y pesados. Círculo relleno. La experiencia es una atracción psicológica. La subida es lenta y deliberada. La llegada al borde y la pausa, que dura de 3 a 5 segundos, son una tortura mental brillante. Sientes cómo te deslizas ligeramente del asiento, sostenido solo por el arnés. La caída en sí es una sensación de ingravidez pura y liberadora. El resto del recorrido es majestuoso y suave, una recompensa por haber sobrevivido al terror de la caída. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco. Seikra, Busch Gardens Tampa Bay, la primera dive coaster de Norteamérica, estableció el estándar con su caída de 90 grados y su espectacular splashdown. Círculo hueco. Yukon Striker, Canada's Wonderland, la dive coaster más alta, rápida y larga del mundo, con una caída de 245 pies que desciende a un túnel submarino. Círculo relleno. Legado, B&M creó un nuevo tipo de experiencia. La pausa en el borde se ha convertido en un elemento tan icónico que otros fabricantes lo han imitado, pero ninguno con la misma escala y elegancia que el maestro suizo. 7. McRae's Launch Coaster. Círculo relleno. Fabricante, McRae's, Alemania. Círculo relleno. Filosofía de diseño, potencia, suavidad y versatilidad. Mack se ha convertido en el maestro del lanzamiento LSM, motor síncrono lineal. Sus recorridos son conocidos por su increíble suavidad, lanzamientos potentes pero no violentos, y una creatividad excepcional. No se conforman con un solo tipo de trazado, ofreciendo desde recorridos llenos de airtime hasta complejas marañas de inversiones. Círculo relleno. Características clave: lanzamientos LSM múltiples, que permiten ráfagas de velocidad a lo largo del recorrido. Una vía fabricada con una precisión exquisita que resulta en una experiencia increíblemente suave. A menudo incorporan elementos únicos como interruptores de vía, lanzamientos hacia atrás o secciones de recorrido controladas. Círculo relleno. La experiencia es como conducir un superdeportivo de lujo. Sientes la potencia del lanzamiento, pero es controlada y emocionante. Las transiciones entre elementos son perfectas, y las colinas de airtime ofrecen una sensación flotante deliciosa. Son montañas rusas eminentemente rideables, divertidas y emocionantes sin ser agotadoras. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco. Helix, Liseberg, considerada una de las mejores montañas rusas del mundo. Utiliza el terreno de una colina de forma magistral, con 2 lanzamientos y 7 inversiones. Su ritmo es impecable. Círculo hueco. Copperhead Strike, Carowinds, un ejemplo de recorrido compacto y retorcido. Con múltiples lanzamientos, incluido uno desde parado en medio de una inversión. Círculo relleno. Legado, McRae's ha elevado el estándar de lo que puede ser una montaña rusa de lanzamiento. Han demostrado que no se necesita la violencia de un lanzamiento hidráulico para crear una experiencia de clase mundial, centrándose en la calidad del recorrido completo en lugar de un solo truco. 6.
Intamin Blitz Coaster. Círculo relleno fabricante, Intamin AG, Liechtenstein. Círculo relleno filosofía de diseño, agresión y ritmo implacable. Si el Accelerator Coaster de Intamin es una bala de cañón, el Blitz es una ametralladora. Estos modelos utilizan lanzamientos LSM para catapultar los trenes a través de un recorrido bajo, rápido y lleno de cambios de dirección bruscos y momentos de airtime extremo. La filosofía es no dar al pasajero ni un segundo para respirar. Círculo relleno características clave, lanzamientos increíblemente potentes. Un ritmo frenético con transiciones rapidísimas. Elementos como el top hat exterior, que ofrece un airtime eyector masivo, y giros a alta velocidad a ras de suelo. Suelen tener un aspecto de espagueti de acero. Círculo relleno la experiencia. Es una batalla gloriosa contra las fuerzas G. El lanzamiento te deja sin aliento y, a partir de ahí, el tren intenta activamente expulsarte del asiento en cada colina. Las curvas son salvajes y rápidas. Es la definición de una montaña rusa, fuera de control, que, sin embargo, está perfectamente calculada para ofrecer la máxima emoción. Círculo relleno ejemplos icónicos. Círculo hueco Maverick, Cedar Point, el prototipo del Blitz y un icono de la industria. Su primer lanzamiento ascendente, su caída de 95 grados, su segundo lanzamiento en un túnel y sus giros rápidos la convierten en una de las favoritas de los entusiastas. Círculo hueco Velocicoaster, Universal Islands of Adventure, la evolución moderna del Blitz. Combina una tematización de clase mundial con 2 lanzamientos brutales, 4 inversiones y un espectacular airtime sobre el agua. Es, para muchos, la montaña rusa perfecta. Círculo relleno legado. El Blitz redefinió la intensidad en las montañas rusas de acero. Demostró que no se necesita una altura récord para ser una de las mejores del mundo, centrándose en cambio en un ritmo y una agresión que pocos modelos pueden igualar. 5. B&M Inverted Coaster. Círculo relleno fabricante, Bolliger y Mabillard, Suiza. Círculo relleno filosofía de diseño, intensidad coreografiada y elegancia invertida. Cuando B&M entró en escena, tomaron la idea de la montaña rusa invertida de Vekoma y la elevaron a una forma de arte. Sus recorridos están diseñados como un ballet de fuerzas G, con una secuencia de inversiones perfectamente fluida y una sensación de poder y control inigualables. Círculo relleno características clave, la icónica primera caída curva con un giro. Una secuencia clásica de elementos como el bucle vertical, el zero, G-roll, que proporciona una sensación de ingravidez perfecta, la cobra roll y los cork screws. La famosa rugosidad de B&M, el sonido del tren sobre la vía que es música para los oídos de los fans. Círculo relleno la experiencia, es como ser atado al ala de un avión de combate. La sensación de tener los pies colgando mientras atraviesas bucles y giros es increíblemente liberadora. Las fuerzas G positivas te pegan al asiento en el fondo de los valles, mientras que el zero, G-roll te hace sentir como si flotaras en el espacio por un instante. Es intenso, pero de una manera majestuosa y predecible. Círculo relleno ejemplos icónicos. Círculo hueco Nemesis Alton Towers, construida en un pozo excavado en el suelo para cumplir con las restricciones de altura del parque, es una leyenda por su intensidad implacable y su interacción con el terreno. Círculo hueco Montu, Busch Gardens Tampa Bay, un gigante invertido con 7 inversiones, incluido el único Batwing en una montaña rusa invertida de B&M, y una intensidad legendaria.
Círculo relleno legado. El B&M Inverted Coaster definió el estándar de oro para este tipo de atracción. Batman. The Ride fue tan revolucionario que se clonó en parques de todo el mundo, y el modelo sigue siendo un pilar de la excelencia y la fiabilidad casi 30 años después. 4. Intamin Giga Coaster. Círculo relleno fabricante, Intamin AG, Liechtenstein. Círculo relleno filosofía de diseño, velocidad, altura y airtime a una escala monumental. Intamin inventó la categoría Giga, montañas rusas de entre 300 y 399 pies de altura, y su filosofía es simple: tomar la experiencia de una hipercoaster tradicional y magnificarla. Los recorridos se centran en una primera caída gigantesca y una serie de colinas de airtime masivas que te mantienen flotando durante segundos. Círculo relleno características clave, una altura superior a los 300 pies, 91 metros. Velocidades superiores a los 145 km por hora. Recorridos de ida y vuelta, o twister, centrados en colinas de airtime gigantes y giros a alta velocidad. Utilizan un sistema de elevación por cable ultra rápido para reducir el tiempo de subida. Círculo relleno la experiencia, es una sobrecarga sensorial. La subida es tan rápida que apenas da tiempo a procesar la altura. La primera caída parece no tener fin, y la velocidad que se alcanza en la base es abrumadora. Pero la verdadera magia está en las colinas de airtime. No es un estallido corto, es una sensación sostenida de ingravidez, donde flotas sobre tu asiento durante lo que parece una eternidad. Es pura velocidad y elegancia a gran escala. Círculo relleno ejemplos icónicos. Círculo hueco Millennium Force, Cedar Point, la primera Giga Coaster del mundo. Su primera caída de 80 grados frente al lago Erie y su ritmo constante de velocidad la han mantenido en la cima de las listas de mejor montaña rusa de acero durante más de 2 décadas. Círculo hueco Intimidator 305, King's Dominion, la respuesta brutal de Intamin a su propia creación. Es una bestia de intensidad, con giros a ras de suelo tan rápidos y con tantas fuerzas G que algunos pasajeros experimentaban una breve pérdida de visión gris, antes de que la primera curva fuera modificada. Círculo relleno legado. El Giga Coaster de Intamin rompió la barrera de los 300 pies y cambió las expectativas de lo que podría ser una montaña rusa sin inversiones. Su enfoque en la velocidad pura y el airtime masivo creó algunas de las máquinas más queridas y respetadas del planeta. 3. B&M Hyper Coaster. Círculo relleno fabricante, Bolliger y Mabillard, Suiza. Círculo relleno filosofía de diseño, gracia, majestuosidad y airtime flotante. Si el Giga de Intamin es un misil, el Hyper de B&M es un águila. Estos modelos, de más de 200 pies de altura, están diseñados para ofrecer una experiencia de pura alegría y libertad. Los recorridos se componen de grandes caídas, colinas de airtime parabólicas y giros en hélice ascendentes. La palabra clave es flotante. Círculo relleno características clave, asientos de tipo clamshell, concha, abiertos, que solo sujetan por el regazo, dejando la parte superior del cuerpo completamente libre. Colinas de airtime perfectamente diseñadas para proporcionar una sensación de ingravidez prolongada y suave, floater airtime, en contraposición al ejector airtime más agresivo. Una fiabilidad y capacidad legendarias. Círculo relleno la experiencia, es la felicidad hecha montaña rusa. La libertad que ofrecen los asientos es incomparable. En la cima de cada colina, te levantas suavemente de tu asiento y flotas, suspendido entre la gravedad y el impulso, antes de volver a descender con gracia.
Son máquinas imponentes pero increíblemente suaves y cómodas. Es la montaña rusa perfecta para que alguien se enamore de las montañas rusas. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco. Apollo's Chariot, Busch Gardens, Williamsburg, el prototipo que lo inició todo y que sigue siendo considerado uno de los mejores por su perfecta integración con el terreno y su ritmo impecable. Círculo hueco. Shambhala, PortAventura World, una obra maestra europea, con un espectacular splashdown y colinas de airtime que parecen durar para siempre, todo ello con vistas al mar Mediterráneo. Círculo hueco. Mako, Sea World Orlando, conocida por su velocidad y sus 9 momentos de airtime, es a menudo citada como la cima del diseño de hypercoasters de B&M. Círculo relleno. Legado, el B&M Hypercoaster es quizás el modelo más universalmente querido. Es la combinación perfecta de emoción, escala y comodidad. Se ha convertido en el estándar de oro para las grandes montañas rusas sin inversiones y es una pieza central imprescindible en cualquier parque de atracciones de primer nivel. 2. Intamin Pre-Fabricated Wooden Coaster, Plug and Play. Círculo relleno. Fabricante, Intamin AG, Liechtenstein. Círculo relleno. Filosofía de diseño, la perfección de la madera. Intamin abordó el desafío de las montañas rusas de madera con precisión de ingeniería suiza. En lugar de construir la vía en el sitio, pieza por pieza, la cortan con láser en una fábrica. Esto permite crear recorridos con la intensidad y el airtime de una montaña rusa de acero, pero con el alma y el rugido de una de madera. Círculo relleno. Características clave, vía prefabricada que garantiza una suavidad y precisión inauditas para una montaña rusa de madera. Recorridos extremadamente largos y ambiciosos. La capacidad de incluir elementos muy agresivos y airtime eyector extremo. Círculo relleno. La experiencia, es la experiencia de una montaña rusa de madera llevada a su máximo exponente. Son increíblemente rápidas, salvajes y llenas de airtime que te lanza contra la barra de seguridad. El viaje es suave como la seda, eliminando la agitación, a menudo asociada con las montañas rusas de madera tradicionales, pero conservando el sonido y la sensación visceral. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco. El toro, Six Flags Great Adventure, la definición de toro salvaje. Su velocidad es implacable, y sus colinas de airtime son legendarias por su brutalidad. Es una de las montañas rusas de madera más intensas y queridas del mundo. Círculo hueco. T-Express, Everland, una bestia gigantesca construida en la ladera de una montaña en Corea del Sur, famosa por su longitud, velocidad y su increíble primera caída. Círculo relleno. Legado. Aunque solo existen unos pocos ejemplos debido a su alto coste, el Plug and Play de Intamin demostró que una montaña rusa de madera podía ser tan precisa y potente como sus homólogas de acero. Estableció un nuevo listón de lo que era posible, influyendo directamente en el fabricante que ocupa el primer puesto de esta lista. 1. RMC Hybrid D-Box, Iron Horse. Círculo relleno. Fabricante, Rocky Mountain Construction, Estados Unidos. Círculo relleno. Filosofía de diseño, resurrección y caos. RMC, liderada por el visionario Alan Silke, tomó viejas montañas rusas de madera que se habían vuelto toscas y aburridas y les dio una nueva vida. Reemplazaron la vía de madera tradicional por su patentada Box Track, una vía de acero que se puede doblar y torcer de maneras que la madera nunca podría.
La filosofía es tomar la estructura existente y crear el recorrido más salvaje, impredecible y lleno de airtime imaginable. Círculo relleno. Características clave: la box track, que permite transiciones increíblemente rápidas y elementos nunca antes vistos. Inversiones que desafían la lógica, como el Zero G-Stall, donde los pasajeros flotan boca abajo durante varios segundos. Un enfoque obsesivo en el ejector airtime, diseñando cada colina para lanzar a los pasajeros fuera de sus asientos con una fuerza increíble. Círculo relleno. La experiencia es la anarquía personificada. Un viaje en un híbrido de RMC es una agresión constante a los sentidos de la mejor manera posible. No hay ritmo predecible. Pasas de un airtime brutal a una inversión desorientadora, a un giro lateral que te saca del asiento. Es salvaje, implacable y absolutamente emocionante de principio a fin. Es lo que sucede cuando un genio loco tiene las herramientas para hacer realidad sus sueños más retorcidos. Círculo relleno. Ejemplos icónicos. Círculo hueco. Steel Vengeance, Cedar Point, la magnum opus de RMC. Una hybrid de 205 pies de altura con 30 segundos de airtime, la mayor cantidad en cualquier montaña rusa del mundo. Es una obra maestra de 2 minutos de caos y perfección. Círculo hueco. Iron Gwazi, Busch Gardens, Tampa Bay, la híbrida más alta de Norteamérica y la más rápida y empinada del mundo. Es famosa por su ritmo implacable, su death roll y una secuencia final de colinas de airtime que es simplemente legendaria. Círculo hueco. New Texas Giant, Six Flags Over Texas, la primera conversión de la historia, el proyecto que lo cambió todo y puso a RMC en el mapa. Círculo relleno. Legado. RMC no solo creó un nuevo modelo, sino que cambió las reglas del juego de toda la industria. Crearon una nueva categoría, la Hybrid, revivieron atracciones moribundas convirtiéndolas en las mejores del mundo y redefinieron lo que significa la palabra intensidad. Ningún otro fabricante en la historia moderna ha tenido un impacto tan sísmico y universalmente aclamado en tan poco tiempo. El modelo RMC box no es solo un gran diseño, es una revolución.